En Yeshua la novia obtiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia obtiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia obtiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia obtiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia obtiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia obtiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia obtiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia obtiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia obtiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia obtiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia obtiene origen, identidad, propósito y destino. Bienvenidos, preciosos reyes amados, a este tercer Shabbat del segundo mes bíblico para la gloria del Padre Bueno, que nos ha dado esta delicia para vivir en el descanso con Él y con nuestra familia santa. Son bendecidos en este día de victoria para vivir este Shabbat de gozo y de alegría. Y para ponerlo a Él en primer lugar, vamos a hacer la oración para entronizar este Shabbat. Te alabamos, Padre amado, te bendecimos, Jehová, grande, glorioso, Abba, Padre Santo. Eres bendecido, eres victorioso, eres magnífico, eres maravilloso. Eres el Señor Dios del universo. Eres el que ha creado todo a tu imagen y semejanza. Por eso venimos aquí a darte las gracias por este día santificado, por este día apartado, por este día que tú estás en comunión plena con tu Eclesía Santa, que estás en comunión plena con la novia santa de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre amado, por tu bendición, por tu ley, por tus mandatos, por tus normas, por todo lo que nos instruye día a día para vernos en tu espejo y poder reflejar tu carácter, tu amor, tu gracia, tu bendición. Te alabamos, Padre amado, por este día maravilloso y hoy te damos entrada en este Shabbat para que tú seas el que estés en nuestro corazón, para que tú seas el que nos guíe en este día santificado y que sea de revelación y de amor para toda la Semana Santa que vamos a vivir, porque al ponerte en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura. Te alabamos, Padre amado, por esta bendición de darnos este día especial, este día único, para vivir solamente centrados en ti, en tu palabra de vida, con nuestra familia santa, para vivir con la revelación que tú nos das, para poder instruirnos día a día y crecer en el Espíritu. Por eso estamos gozosos, Padre amado, en este día, como novias santas de Yeshua HaMashiach, porque nos has dado origen, identidad, propósito y destino, y por eso estamos alegres y gozosos y proclamamos tu nombre. Por eso pedimos la ayuda del Ruach, que venga el Ruach HaKodesh a nuestra vida para que nos guíe cada instante, cada momento, para que todas las decisiones las tomemos en sabiduría de acuerdo a tu palabra. Te damos las gracias porque tú eres el que nos has dado esa ayuda del Ruach HaKodesh para podernos guiar y alcanzar la tierra prometida, para alcanzar la nueva Jerusalén. Por eso gozosos decimos en este Shabbat que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén.
Primera lectura tomada de Deuteronomio capítulo 4, versos del 32 al 34, del 39 al 40. Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo a otro del mundo, ¿hubo jamás una cosa tan extraordinaria como esta? ¿Se ha oído cosa semejante? ¿Ha quedado con vida algún pueblo después de haber oído como tú a Dios vivo hablando en medio del fuego? ¿Acaso algún Dios ha intentado tomarse un pueblo y sacarlo de en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas y de señales, de milagros y de combates, actuando con mano firme y dando grandes golpes, realizando esas cosas grandes que Jehová hizo por ustedes en Egipto y que tú viste con tus propios ojos? Por tanto, reconoce ahora y trata de convencerte de que Jehová es el único Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. Así vivirás largos años en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. El salmo es el 33 y los versos son 4 al 5, 6 y 9, 18 al 19, 20 y 22. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Por su palabra surgieron los cielos, y por su aliento todas las estrellas. Pues Él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor, para arrancar su vida de la muerte y darles vida en momentos de hambruna. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. En el Señor nosotros esperamos. Él es nuestra defensa y nuestro escudo. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Amén. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La segunda lectura está tomada de Romanos capítulo 8, versos del 14 al 17. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abba, o sea, papá. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Amén. Y el Evangelio está tomado de Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Amén. A continuación, la ley y el complemento de citas bíblicas. La ley espiritual está en Mateos capítulo 28, versos del 18 al 19a. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. El complemento en la primera lectura lo tenemos en Deuteronomio capítulo 4, versos del 39 al 40. Por tanto, reconoce ahora y trata de convencerte de que Jehová es el único Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Guarda sus leyes y sus mandamientos, que yo te ordeno hoy, y te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. Así vivirás largos años en la tierra que Jehová tu Dios te da. En la segunda lectura, el complemento de cita bíblica está en Romanos capítulo 8, verso 15. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abba, o sea, papá. El Salmo, el capítulo 33, los versos son 4 y 5. Pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Ahora vamos a leer la ley y el complemento sin referencia de cita bíblicas. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Por tanto, reconoce ahora y trata de convencerte de que Jehová es el único Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Guarda sus leyes y sus mandamientos, que yo te ordeno hoy, y te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. Así vivirás largos años en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, papá. Pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Y el título
de la hermenéutica del día de hoy es: en Yeshua, la novia obtiene origen, identidad, propósito y destino. Introducción. Realmente se llega a ser discípulo de Yeshua HaMashiach cuando se predica a tiempo y a destiempo el mensaje de la salvación, cuando se pierde el miedo al rechazo, a perder la reputación, el miedo a que la gente que se estima pudiese darnos la espalda. Todo esto es natural en un seguidor que todavía está iniciando y está en el nivel carnal. Solo cuando tenemos la convicción que Jehová es uno solo, es todopoderoso, celoso y que no admite idolatría alguna, es cuando accionamos con toda valentía dada por el Ruach HaKodesh, desarrollando pasión por las almas, al igual que nuestro amado Maestro, Esposo, Salvador de la Eclesía, Yeshua HaMashiach. La Eclesía refleja al amado, Dueño, Salvador, multiplica sus obras y da luz discípulos de Jehová. Si te estás formando, pero todavía no has procurado la salvación de las almas, todavía no eres discípulo de Yeshua. Se requiere salir del yoísmo e interesarnos por el propósito de la cosmovisión de la salvación. La palabra de Jehová debe movernos a hacer lo que a Él le agrada, y no es solo dejar de pecar. Eso es apenas la primera parte. Es decir, fuiste liberado y estás a salvo, pero la salvación no se sostiene por inercia. Debes prosperar fructificando para el reino del amado Padre Jehová de los ejércitos. Si dices, yo no nací para eso, no es mi don, lo mío es la alabanza o la danza, el teatro, la limpieza, ok, perfecto, no naciste para ser discípulo de Yeshua, te entiendo, aunque recuerda, en Juan capítulo 15, verso del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Basta de ministrar a nuestras necesidades, imaginando a Jehová como el genio de la lámpara que concede 3 deseos carnales. Así no funciona. Debemos poner en primer lugar el reino de Jehová y su justicia, y todo lo demás que anhelamos viene por añadidura. Debemos mantener el pensamiento en las cosas de arriba, estando prestos para ser movidos por el Ruach HaKodesh. Los apóstoles solo se hicieron fructíferos después de recibir el espíritu de poder, amor y dominio propio. Pedro, con valentía sobrenatural, predicó en medio del aposento alto del templo de Jerusalén y el impacto fue la conversión de 3,000 personas. Ese mismo día de Pentecostés, en medio de quienes dieron muerte al maestro Yeshua. Excusas habían de sobra para no hablar, para no proclamar el evangelio de salvación, pero el Espíritu pudo más, porque llevaban 50 días de preparación en oración, donde 40 días estuvieron con Yeshua resucitado. En Yeshua recibimos la comunión con la ley, cromosoma Y, y con el Espíritu Santo, cromosoma X. Nos casamos con la palabra Yeshua HaMashiach. Entramos en pacto con el Verbo para enseñar su doctrina, que tiene la facultad de producir hijos del reino por el Espíritu Santo. Como Eser Kenedot, es decir, ayuda idónea,
que edifica el carácter de Yeshua en cada uno de los discípulos hasta convertirlos en verdaderos ungidos que replican las obras de nuestro Señor y Salvador eterno. Efesios capítulo 1 de los versos 20 al 23 nos dice que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. En el Evangelio, Yeshua recibe toda autoridad en el cielo y la tierra. Autoridad viene de la palabra autor, creador, quien gobierna, el que desarrolla la idea primaria. Y en el esquema no hay otro creador. Idad, que es ejecución del mando. Jehová coloca en el varón su simiente, a quien encomienda algo. Esta simiente es retenida por la esposa, quien la multiplica hasta dar luz a hijos que portan la genética de ambos padres. De la misma forma, la palabra de Jehová es la semilla que retiene la eclesía y la hace multiplicar hasta producir hijos que caminan bajo la disciplina y en obediencia a Yeshua HaMashiach, quien es la palabra hecha carne. En la primera lectura, Moisés estaba haciendo una exhortación al pueblo elegido Israel para que persistieran dejando toda idolatría que podía separarlos del Padre, reconociendo que Jehová Dios es único y verdadero. Todo lo demás es invento del hombre y de los demonios. Jehová Dios es el cromosoma Y, dice lo que se hace, es la máxima autoridad por ser el creador, conoce el camino y nos guía. Moisés le pidió a Israel que considerara cuidadosamente los tiempos pasados, recordando el poder y el amor de Jehová Dios. Israel requería entender que tenía un lugar especial en el plan de Jehová Dios para ser Shema de su palabra. Elegido viene del Strong hebreo 977, Bachar. Es escogidos, calificaba, estima. En la segunda lectura, Pablo se dirige a los romanos para enseñar la doctrina de creer en Yeshua HaMashiach, mostrando a los griegos la buena nueva de salvación a todas las naciones, recordando que gracias al bautizo han pasado a ser novia de Yeshua, poseyendo la misma imagen del Padre, cromosoma Y, y semejanza del Espíritu, cromosoma X. La eclesía, esposa de Yeshua, cría hijos para Jehová. El Espíritu es la ayuda quien empolla la palabra del Padre para convertir toda palabra en obra. Según el Strong, Padre en griego 5 es Abba. Ayuda en hebreo 58:28 es Eser. Significa ayudador, socorro, ayuda idónea. En el griego 41:51 es neuma, es corriente de aire, respiración, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo. En el hebreo 73:07 es ruach, es aliento, viento, espíritu. Génesis, en su capítulo 1, versos del 1 al 3, nos dice: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Por su parte, Isaías, en su capítulo 45, verso 6, dice: para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Continúa 2 Corintios en su capítulo 11, versos del 1 al 3.
Ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Pero temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad debida a Cristo. En el Salmo se muestra que todo lo que Dios dice es verdadero y es digno de confianza. Se puede confiar en la Biblia porque Jehová, a diferencia de las personas, no miente, no olvida, no cambia de parecer, ni deja de cumplir sus promesas. Podemos confiar en la Biblia porque contiene las palabras de un Dios santo y confiable que no cambia. El mundo de hoy ha perdido su anclaje. Hemos mandado el barco a la deriva sobre las corrientes del tiempo sin las velas, el ancla, el timón, la carta y el compás. Hemos abandonado el estándar de la moralidad que nos fue enseñado por los 10 mandamientos y como resultado la gente vive perpleja y desorientada. Por eso, hoy en día los niños van al colegio sin saber la diferencia entre el bien y el mal y son presas fáciles de los traficantes de droga y pervertidos sexuales. En el área de lo moral y lo espiritual, el hombre o la mujer moderna ha decidido que él o ella no necesita ninguna referencia fuera de sí misma. Ha creado una sociedad permisiva que no tiene estándares absolutos del bien y del mal. Cada cual hace lo que quiere. Por eso los hogares se están deteriorando de forma alarmante. Los niños en el colegio están experimentando con drogas peligrosas. Hombres y mujeres están viviendo de manera promiscua, ignorando las consecuencias inevitables del juicio divino. Hoy en día, las formas más horribles de perversión están permitidas. La propagación de la pornografía es aceptada y el crimen, por lo general, no es castigado. Los argumentos que dan aquellos que adoptan esta forma de vivir suenan razonables, pero eso es solo porque la sociedad ha abandonado los estándares que Jehová ha provisto. Guste o no le guste, existen absolutos de moralidad y esos están contenidos en la palabra de Jehová. En el Salmo 33, verso 4, Jehová, a través del salmista, nos dice: pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. La gente abandona el estándar de la palabra de Jehová, inevitablemente se derrumbará, tanto como la ley del alma y como la del Estado y como la de volar por instrumentos es la ley del cielo. Así es el poder moral de la palabra de Jehová. Disfruten a continuación de la hermenéutica que Jehová ha dispuesto para ser edificados en su palabra de vida eterna en este Shabbat de delicias. A continuación, amén. Comenzamos con el Evangelio en Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20. Diagnóstico. Yeshua nos manda a obedecer su palabra con fe, porque es agradable para Jehová la obediencia más que el sacrificio. En este capítulo trata el tema de la resurrección de Yeshua por parte de Jehová Padre y el llamado a proclamar este mensaje que cambia nuestro comportamiento por el impacto en nuestro pensamiento y nuestra actuación, para reflejar la imagen de nuestro amado a las naciones. Después de atravesar su pasión, muerte y resurrección, Yeshua da autoridad a sus discípulos por ser testigo para dar testimonio en el cumplimiento de su propósito en el envío en la gran comisión. Comisión del Strong griego 2011 es epítrope. Comisión, autoridad. El término denota dar a alguien, delegar en alguien, en donde epi significa sobre y trepo significa volver. Y por ello, comisionar con plenos poderes es: vas a hacer lo que digo que volveré.
O sea, hay una evaluación. En el verso 16 nos dice, por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea al monte que Jesús les había indicado. Yeshua le habla a sus discípulos personalmente en el monte designado. Monte es asiento de gobierno, régimen, administración e imperio, porque un gobierno tiene autoridad. En el verso 17, cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Ellos le adoraron, se postraron ante él, lo reconocieron como Yeshua el Mesías, el único hijo de Jehová. Dudaban se refiere a vistazo del Strong griego 1335. Es estar de pie en una encrucijada donde debes tomar una decisión. Eran sus discípulos, pasaron a ser testigos y ahora debían dar testimonio que su maestro es el Señor de vida y que puede ejercer su poder sobre la muerte. El verso 18, que es la ley espiritual del día de hoy, parte de la ley, porque también continúa con el verso 19a, nos dice, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo que el Padre es, se lo confirió al Hijo. Para el Hijo no hay nada imposible. En su pleno uso de autoridad y su primer decreto contiene su propósito para gobernar. Quien origina el diseño lo dirige, conoce el camino, es quien guía. Yeshua tiene potestad y autoridad. Es el cumplimiento de Daniel en su capítulo 7, versos del 13 al 14. Seguí contemplando la visión nocturna en las nubes del cielo. Venía uno como hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos y las naciones de todos los idiomas le sirvieron. Su poder es poder eterno y que nunca pasará, y su reino jamás será destruido. Asume la posición de Jehová Padre. El Hijo toma la posición del Padre, llegado el momento, toma la obra de su Padre. Y mientras asume el mando, como ha sido dado, es la única puerta de acceso al Padre. Tiene toda autoridad como cabeza, es esposo que gobierna. Entonces, ¿qué debe hacer el cuerpo? La eclesía como cuerpo debe dar cumplimiento al propósito de Yeshua, alineada a la cabeza, porque la cabeza tiene autoridad sobre el cuerpo. Ya nos lo dice Efesios en su capítulo 1, versos 7, 21 y 22. En él y por su sangre fuimos rescatados. Se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa. Pues está muy por encima de todo poder, autoridad, dominio y de toda otra fuerza o gobierno. Más arriba de todo lo que cuenta en este mundo y en el otro. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. La eclesía es discípulo, testigo y da testimonio, es sierva y amiga del novio. Obedece a su cabeza porque vive por fe en su palabra. Yeshua recorre todo el tabernáculo. En el atrio, como sacrificio vivo, ofrenda entregada por los pecados de la humanidad. En el lugar santo confluye en la obediencia al logo y rema. Y en el lugar santísimo tiene plena comunión con el Padre. La eclesía como novia, al volver al origen engendrada en Jehová, tiene identidad de novia e hija de Jehová. Es guiada por el Ruach HaKodesh para ejecutar su obra o propósito para el alcance de su destino de vida eterna. La eclesía también recorre todo el tabernáculo, ofreciéndose como ofrenda viva al Padre, por vivir en obediencia a sus logos y remas y en comunión con Abba Padre, por ser una con el novio Yeshua. Así lo hizo el Padre y se lo confirió al Hijo. Por obedecer su palabra tiene autoridad y recibe el poder del Ruach HaKodesh. Para Jehová no hay nada imposible, por lo tanto para el Hijo Yeshua, por vivir bajo su doctrina, tiene pleno uso de autoridad y facultad del Padre.
Al igual su eclesía la recibe de Yeshua porque la jerarquía es de arriba hacia abajo. Jehová le ha dado a Yeshua la autoridad y la ejerce ahora y en el juicio final. La autoridad de Yeshua no tiene límites, es en el cielo y la tierra. Esta autoridad establece el derecho de Yeshua de esperar obediencia de su eclesía, amiga, novia y esposa. Y continuamos con el verso 19a, que es parte de la ley espiritual. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Continúa el verso 19, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 18 tenemos la ley. ¿Qué se va a hacer? Aquí vemos un mandato. ¿Cómo se va a hacer? Porque Yeshua tiene autoridad, nos preguntamos. Es el Cordero que puso su vida en rescate de la eclesía. Pagó la dote. Por ello, quien le obedece, le pertenece. Muertos con Yeshua, resucitamos con Yeshua a una vida nueva. La máxima autoridad del Padre ahora la tiene el Hijo, quien satisface la deuda conquistada legalmente en la cruz. Todas las naciones entran bajo la disciplina de su autoridad por ser su cabeza al entrar en el pacto matrimonial. Quien es su discípulo, Talmid, Matetes, muere a sí mismo para imitar el carácter de su cabeza. Por medio del bautismo muere a la influencia de a quien le pertenecía el hombre viejo y se viste con traje nuevo en el cambio de estado para llevar su nombre. El nombre de Yeshua, que le confiere fama, autoridad y propósito para proclamar y comunicar la buena nueva de salvación. Compromiso por entrar en pacto matrimonial para hacer baná, edificar y fructificar en hijos espirituales con la guía del Ruach HaKodesh para ser Shema. Muchos teólogos han discutido si se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. Según los originales antiguos, hay constancia del Evangelio de Mateo en hebreo, donde el verso 19 dice lo siguiente: bautizándolos en mi nombre. Yeshua es el único nombre que da la mediación entre Jehová y los hombres que da salvación. Así se bautizaba en la iglesia primitiva, en el nombre de Yeshua, el único que justifica y salva. Para mayor explicación sobre este verso, pueden visitar nuestra página web Mosqueteros de Jehová en la sección Doctrina de la Fe, parte 2, Doctrina sobre bautismo. El bautismo requiere una formación consciente en el espíritu de a quién le pertenecemos, porque a quien le pertenecemos le vamos a servir. La novia eclesía le sirve al novio Yeshua y la cabeza Yeshua envía a sus discípulos en el cumplimiento de la gran comisión, bautizar en su nombre para salvación. Se considera en este verso que cuando indica en el nombre en griego 3685, nombre es Shem, honor, autoridad, carácter, fama, reputación y grandeza. Onomá, autoridad y carácter. Quiere decir la presencia divina del nombre de Yeshua, quien tiene nombre sobre todo nombre. Por ello, Jehová reconoce en Yeshua su autoridad, poder y gloria. Marcos, en su capítulo 16, versos 17, el mismo Yeshua dice: estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. En Lucas, capítulo 24, verso 47, nos dice: luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. En Juan, capítulo 20, verso 31 nos dice: estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. ¿Cuál es ese nombre al que se refieren estos pasajes? ¿Podemos decir entonces que existe algún otro nombre donde se encuentre la salvación provista por Jehová?
La misma palabra nos da la respuesta en Hechos capítulo 4, versos del 10 al 12. Sépanlos todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. En Yeshua confluye la autoridad del Padre, cromosoma Y, y la autoridad de la Madre, Espíritu Santo, cromosoma X. Yeshua como cabeza posee el logos y rema que transmite a su eclesía en el cambio de estado por pertenecerle. Es el nuevo traje que debe portar su eclesía. Por morir con Yeshua, resucita con él a una nueva vida. Hechos, en su capítulo 8, verso del 15 al 16, dice: bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 10, verso 48, que nos muestra la misión de los discípulos, nos dice: y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. En Hechos capítulo 19, verso del 4 al 5 nos dice: entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. El bautismo hace visible guardar los mandamientos para ponerlos por práctica con la guía del Ruach HaKodesh. Significa que la fe va acompañada de obras. Quiere decir que nuestras palabras y obras reflejan a quién pertenecemos. Por ello, la Eclesía unida a Yeshua en su muerte también lo está en su resurrección. Al morir al dominio del pecado, le pertenece a Yeshua, portando su nombre, es transferencia de propiedad. Romanos en su capítulo 6, versos del 2 al 4 nos explica: si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por ese bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Colosenses en su capítulo 2, verso 12 nos dice: es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Yeshua indica: los que me escuchan y obedecen, los que son bautizados en mi nombre, entonces estarán también facultados en mi poder para ejecutar mi propósito. Ya lo muestra en Marcos capítulo 16, versos del 17 al 18. En mi nombre, el de Yeshua, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. El bautizado toma los recursos de quien es la cabeza para realizar los propósitos de la cabeza. Hacer algo diferente se llama adulterio. Continúa la lectura de hoy con el verso 20. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Enseñar es mandato para la Eclesía en su responsabilidad como esposa de levantar una descendencia para su marido. La Eclesía tiene la tarea que los hijos imiten a Yeshua, que su genética espiritual a través de palabras se materialice en obras presente en la esposa e hijos. Mateo en su capítulo 5, versos del 17 al 19 nos dice: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para llevar a la forma perfecta.
En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. La esposa recibe la semilla que el esposo da. El esposo es la única fuente por derecho legal que provee, cuida y cultiva a la esposa. Ella debe cumplir todas las prerrogativas del esposo, cultivando y cuidando la semilla. No debe recibir nada de otra fuente por vivir en fidelidad al pacto. La doctrina que la alimenta es su palabra. Por ello, debe estar atenta a la única fuente que provee sus requerimientos en el cumplimiento de su responsabilidad como esposa para multiplicar la semilla recibida dando frutos abundantes por permanecer en fidelidad. Se enfatiza en este verso la enseñanza para practicar sus mandatos, para tener su promesa, que nunca abandona a quienes obedecen y están comprometidos en el cumplimiento de su propósito, hasta el fin de la historia o era, cuando todo confluya y haya un nuevo comienzo. En otras traducciones termina con un amén. Continuamos con el pronóstico. Termina Mateo después que Yeshua asigna la gran comisión. Se observa, según los relatos de Hechos contada por Lucas, cómo Yeshua sigue dando las últimas enseñanzas e instrucciones a sus discípulos. Afirma la promesa del Ruach HaKodesh. Fue una orden enfática, mandato que debían obedecer, un imperativo para la Iglesia en buscar y depender del Ruach HaKodesh. En el cumplimiento de su mandato para el día de la ascensión, más de 500 discípulos lo vieron ascender, según lo narra 1 Corintios capítulo 15, verso 6. A la vista de todos fue elevándose hasta perderse en medio de una nube. Los ángeles vinieron a anunciarles que, así como Yeshua se fue, un día volvería. Es la esperanza de mantenerse en santidad, cumpliendo su propósito y razón para estar preparados para su regreso. De estos 500 discípulos quedaron 120 en el aposento alto. Fueron los que decidieron obedecer a Yeshua, permanecer fieles, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, como nos lo muestra en el capítulo 2 del libro de Hechos, confirmando que aunque la llenura del Ruach HaKodesh está al alcance de todos, no todos están dispuestos a buscarla y esperarla, por falta de fe y compromiso. Nos reafirman además estos versos que la llenura del Ruach HaKodesh es vital en el encargo asignado a los discípulos, porque es la obra de Jehová, no la nuestra, y es Yeshua mediante su Ruach HaKodesh quien guía, fortalece y capacita a los apóstoles en su misión. Nos prepara para las tribulaciones, persecuciones y angustias por las que atravesarán en los próximos años a los discípulos en ese momento y a todos aquellos que cumplen la gran comisión hoy. Aún hoy en día, en el encargo de la gran comisión se requiere de esta investidura, de poder divino para resistir y permanecer firmes en la fe. En Pentecostés, Pedro, testigo de la resurrección, habla con autoridad y sus palabras abren el testimonio que ha de recorrer a todas las naciones en Hechos capítulo 2, versos del 41 al 43. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Ese día, luego de la predicación de Pedro, se sumaron a los 120 discípulos del aposento alto 3,000 personas, habiéndose previamente bautizado, perseveran en la doctrina, la comunión y en la oración. Muy unidos, lo que es hecho en lo secreto se hace público, para que los enemigos se replieguen y la eclesía naciente pueda fortalecer en su labor. Yeshua mantiene su promesa de estar con ellos hasta el fin, llevando a cabo la gran comisión.
Predicaron el evangelio en Jerusalén y luego se extendieron a Judea, Samaria y más allá, llevando el mensaje de la buena nueva de salvación, promesa que se mantiene activa en los que obedecen su pacto hoy. Continuamos con el control del pronóstico. Yeshua recibe toda autoridad en el cielo y la tierra. Al ser la eclesía bautizada en el nombre de Yeshua, cambia de estado. Le pertenecen por pacto matrimonial. Tiene su mismo origen, identidad, propósito y destino. Por ello, en el cumplimiento de la orden de la Gran Comisión, debemos hacer lo que dice, porque volverá. Como eclesía, entonces debemos, primero, rehuir a la idolatría al obedecer toda su palabra para respetar leyes y mandatos. No puede darnos igual si los conozco. Los debo cumplir. Nuestro testimonio debe ir acompañado de palabras y obras, porque si no hay frutos, no obedezco, no creo y no soy hijo. Se debe vivir en temor reverente, reconociendo que la autoridad dada por Jehová mediante su hijo Yeshua ejerce dominio sobre la indiferencia, la rebeldía y la desobediencia. Yeshua nos hace un cerco por pertenecerle al vivir bajo su gobierno. Es permanecer en su origen e identidad. Segundo, debemos permanecer en comunión con la palabra hecha carne, Yeshua HaMashiach. Es único medio para salvación. Es fidelidad en el pacto matrimonial, por morir al mundo, la carne y el demonio, por medio del bautismo, para llevar su nombre con fama, autoridad y en el cumplimiento del propósito como ser conectó. Somos testigo y testimonio que persevera en fidelidad el linaje para que todos conozcan a su cabeza. Tercero, al recibir la semilla de vida del esposo se debe hacer baná, para que todos los pueblos sean sus discípulos, al transmitir lo que llevamos dentro, como testigos y testimonios de la pasión, muerte y resurrección de Yeshua, guiados por el Ruach HaKodesh, en la enseñanza de su doctrina, que da salvación desde nuestros propios hogares hacia todas las naciones. Es tener la convicción que cumplir la gran comisión es el propósito de la eclesía en el camino terrenal hasta la llegada del amado, en el alcance del destino de vida eterna. Cuarto, en la buena nueva de salvación, la eclesía enseña que Yeshua es la palabra hecha carne, ofrenda viva dada por el Padre para quien le obedezca, reciba el Ruach HaKodesh, que lo purifica y tenga acceso al Padre bueno de la gloria, desde ya y para la vida eterna. Se cumple Daniel en su capítulo 10, versos del 2 al 3. Muchos de los que duermen en la región del polvo se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el horror y la vergüenza eterna. Los guías espirituales brillarán como el resplandor del firmamento. Los que educaron al pueblo para que fuera justo brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Amén. Continuando con la primera lectura tomada de Deuteronomio, capítulo 4, versos del 32 al 34, del 39 al 40, comencemos con el diagnóstico. Después de proclamar los poderosos hechos de la intervención de Jehová a favor de Israel en una síntesis que resumen los eventos desde la experiencia del pueblo en el monte Sinaí hasta la llegada a Moab, Moisés exhorta al pueblo a obedecer las demandas del pacto y la necesidad de seguir los preceptos y normas de Jehová. Es una apelación a la memoria de Israel como un pueblo unido a Jehová por pacto. Israel goza de una situación privilegiada. Fue llamada para proclamar el amor y la gracia de Jehová a las naciones. Moisés ahora exhorta al pueblo a cumplir su destino como pueblo especial de Jehová. Éxodo capítulo 19, verso 5. La relación entre Jehová e Israel está basada en la promesa de obedecer todas las demandas del pacto, como lo vemos en Éxodo capítulo 19, versos del 7 y el 8. Por lo tanto, es necesario reafirmar su compromiso en este capítulo 4. Primero, vemos el compromiso de ser obediente a Jehová en Deuteronomio capítulo 4, versos del 1 al 14. Moisés le habla como un padre a un hijo.
educando como maestro que quiere que vuelvan al camino estrecho trazado por Jehová. A pesar de ser un pueblo infiel, les recuerda su origen, identidad, propósito y destino, como lo vemos en el verso 9 de este capítulo. Pero fíjate bien, ten mucho cuidado de no olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto. Guárdalas en tu interior todos los días de tu vida y repíteselas a tus hijos y a tus nietos. Moisés actúa como un maestro que enseña las cosas que Israel tiene que hacer, la ley que va a hacer y los mandatos dados por Jehová, cómo lo van a hacer. Ley y mandatos son suficientes para garantizar la posesión de la tierra de la promesa y la existencia de Israel como una nación. Moisés enseña la Torá, la instrucción, guía necesaria para ayudar a Israel a vivir en Canaán como pueblo de Jehová y evitar las prácticas inmorales de los cananeos. Muestra el camino recto de justicia y rectitud. Por ello, Moisés, en su apelación a la memoria de Israel, hace referencia a la teofanía del Sinaí u Horeb, donde fueron comunicadas las 10 palabras al pueblo, para que a través de ellas aprendieran a vivir en el temor a Jehová. Amando a Jehová y al prójimo es la manifestación de la respuesta de fe y obediencia a su palabra. Moisés les advirtió que tomaran las leyes y mandamientos dados por Jehová y las enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y la labor de la eclesía que hace Baná es permanecer en el pacto y cumplir fielmente sus ordenanzas para que trasciendan sus generaciones. En Deuteronomio capítulo 5, versos del 6 al 10 nos dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios delante de mí, no te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí debajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ante ellas no te hincarás ni le rendirás culto, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero mantengo mi favor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo, tenían el compromiso de evitar la idolatría. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 4, versos del 15 al 31. Moisés muestra que ningún hombre está por encima de la ley y los mandatos de Jehová, y se requiere de su cumplimiento para alcanzar el propósito establecido por el Padre. Advierte a la nación sobre el peligro de la desobediencia por tener otros dioses y exhorta en los versos del 25 al 28 lo siguiente: Cuando tengas hijos y nietos y hayan envejecido en el país, no vayan a corromperse teniendo ídolos y haciendo lo que desagrada a Jehová. Pues si lo irritan, desaparecerán de la tierra que va a hacer de ustedes. Al pasar el Jordán, el cielo y la tierra son testigos de mis advertencias. Ustedes serán reducidos a nada. Jehová los dispersará entre los pueblos y solo quedará de ustedes un pequeño número, repartidos entre las naciones a las que Jehová los llevará. Allí tendrán que servir a dioses fabricados, que no son más que madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni sienten. Se comprueba que el precio de servir a otros dioses trae el exilio entre las naciones, lo que sucedió 550 años después. Si Israel quería ídolos, Jehová les daría ídolos. Además, Moisés les enseña al pueblo en los versos del 29 al 31 la inmensa misericordia de Jehová para el que obedece de todo corazón. Ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Tercero, debemos mantener el compromiso de ser fiel a la Torá, y lo muestra Deuteronomio en su capítulo 4, versos del 32 al 40, que son la lectura del día de hoy. Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el cielo en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo a otro del mundo, ¿hubo jamás
Una cosa tan extraordinaria como esta, ¿se ha oído cosa semejante? ¿Ha quedado con vida algún pueblo después de haber oído como tú a Dios vivo hablando en medio del fuego? ¿Acaso algún Dios ha intentado tomarse un pueblo y sacarlo en medio de otro pueblo a fuerzas de pruebas y de señales, de milagros y de combates, actuando con mano firme y dando grandes golpes, realizando esas cosas grandes que Jehová hizo por ustedes en Egipto y que tú viste con tus propios ojos? Les leí hasta el verso 34. Moisés exhorta a Israel para que identifiquen sus obras a quién le pertenecen. Son imagen y reflejo de Jehová. A su vez profetiza Yeshua con autoridad y poder como cabeza. Jehová es grande, desde la misma creación del hombre ha estado presente y sus grandes maravillas por muchos son conocidas. A ninguna otra nación ha tratado de la forma en que lo ha hecho con Israel. La lectura de hoy obvia los versos 35 al 38, donde Moisés señala que Israel escuchó la voz audible de Jehová desde el cielo. Vieron su fuego sagrado y se beneficiaron de su elección divina. Les correspondía entonces guardar sus estatutos y sus mandamientos. Sin embargo, escogieron desobedecer a Jehová. En los versos del 39 al 40, teniendo en consideración que el verso 39 es el complemento de las lecturas de hoy y dice así: por tanto, reconoce ahora y trata de convencerte de que Jehová es el único Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro Dios. Y el verso 40, guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. Así vivirás largos años en la tierra que Jehová tu Dios te da. Continúa Moisés con el propósito de declarar que no hay otro Dios y que solamente Jehová es Dios quien se ha revelado personalmente a Israel y fue testigo de la obra de Jehová en Egipto. Su redención es superior a los dioses egipcios, con señales y prodigios. Por esta razón, la memoria de la liberación de Israel es una parte indispensable de la declaración de fe de cada israelita que hace en Deuteronomio capítulo 26, verso del 5 al 10. Entonces tú dirás estas palabras ante Jehová. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y fue a refugiarse allí, siendo pocos aún, pero en ese país se hizo una nación grande y poderosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Llamamos pues a Jehová Dios de nuestros padres y Jehová nos escuchó. Vio nuestra humillación, nuestros duros trabajos y nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano firme, demostrando su poder con señales y milagros que sembraron el terror. Y nos trajo aquí para darnos esta tierra que emana leche y miel. Y ahora vengo a ofrecer los primeros productos de la tierra que tú, Jehová, me has dado. Los depositarás ante Jehová, te postrarás y adorarás a Jehová tu Dios. Israel fue escogido como pueblo especial para obedecer la voluntad de Jehová. Israel reconocía que Jehová era el único Dios, obedecía su palabra y guardaba sus leyes, le daría a Israel una existencia próspera y duradera en la tierra de Canaán. La sensibilidad para servir a Jehová es importante. Hacer memoria cuál es nuestro origen, cuál es nuestra identidad, propósito y destino. Es vital para permanecer en fe y alcanzar las promesas de amor dadas a su pueblo por pacto. Continuamos con el pronóstico. Más adelante, en los versos del 44 al 49, Moisés repasará los mandamientos de Jehová con el pueblo de Israel. Si iban a tomar la tierra prometida, tenían que ser entrenados en la palabra de Jehová. No la tomarían con una espiritualidad de hacerlos por sí mismos, sino por obediencia a la eterna palabra de Jehová. No caminaremos en la vida abundante que Jehová tiene para nosotros a menos que lo hagamos por su palabra.
Si hacemos pacto con Jehová, Él lo tomará en serio y no permitirá que lo tomemos a la ligera. Nos dará todos los beneficios de ser su pueblo, pero también nos pedirá cuenta. Mensaje que explica muy bien Josué a los israelitas luego de haber terminado la conquista de la tierra prometida. Josué capítulo 24, versos del 14 al 24. Tengan pues temor a Jehová y sean cumplidores y fieles en servirlo. Dejen a un lado esos dioses que sus padres adoraron en Mesopotamia y en Egipto y sirvan solo a Jehová. Que si no quieren servir a Jehová, digan hoy mismo a quiénes servirán. De a los dioses que sus padres sirvieron en Mesopotamia o a los dioses de los amorreos que ocupaban el país en que ahora viven ustedes. Por mi parte, yo y los míos serviremos a Jehová. El pueblo respondió, no quiera Dios que abandonemos a Jehová para servir a otros dioses, pues Él nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de Egipto de la casa de la esclavitud, e hizo estos grandes milagros que hemos visto. Él nos protegió durante todo el camino y en todos los países por donde pasamos. Desalojó ante nosotros a todas las naciones y en especial a los amorreos que vivían en este país. Por eso nosotros también serviremos a Jehová. Él es nuestro Dios. Josué contestó al pueblo, ¿serán ustedes capaces de servir a Jehová? Pues Él es un Dios santo, un Dios celoso que no soportará maldades ni faltas. Si ustedes abandonan a Jehová y sirven a otros dioses, se volverá contra ustedes y por mucho bien que les haya hecho, los castigará y los arruinará. Replicó el pueblo, no será así como tú dices, serviremos a Jehová. Dijo Josué, ustedes mismos son testigos de que han escogido a Jehová para servirlo. Ellos respondieron, somos testigos. Josué prosiguió, arrojen ahora de entre ustedes los dioses ajenos y sirvan de corazón a Jehová, Dios de Israel. Respondió el pueblo, serviremos a Jehová nuestro Dios y obedeceremos sus órdenes. En cuanto al control del pronóstico, tenemos lo siguiente. Finalmente el Señor nos llama a aprender de su palabra, no solo para reflexionar, meditar, escudriñar, sino para guardarla, lo que implica aplicarla. Debemos ser sabios para recibir todo lo bueno que ofrece el pacto, para no faltar. Es la garantía que trasciende a las futuras generaciones. Entonces se hace importante considerar los privilegios que se obtienen por ser su pueblo para no perderlos. Por ello, primero, para entrar y poseer la tierra prometida debemos conocer y practicar sus leyes y cumplir sus mandamientos. Es la fidelidad al pacto, asumido como su pueblo santo, que se deja guiar por la instrucción dada para no errar en el blanco, como lo vemos en el verso 1 de este capítulo. Gozar de la estabilidad es lo segundo para permanecer como su pueblo, que conlleva la responsabilidad de no tener otros dioses. Finalmente o fielmente obedientes a su servicio en el cumplimiento del propósito dado, no siendo indiferentes a su logo y rema. Para ello, traer a memoria lo que ocurrió al pueblo israelita por apartarse de Jehová que los llevó a la destrucción y a la muerte. Es enseñanza para permanecer fieles hoy, porque todo es siembra y cosecha, como lo vemos en los versos 2 y 3 de este capítulo estudiado. Tercero, debemos compartir la sabiduría dada por Jehová con los pueblos vecinos. Es un compromiso como su pueblo, porque su pueblo santo está llamado a ser luz en medio de la tiniebla, anunciando y proclamando su nombre que nos da fama, autoridad y propósito. Es el cumplimiento de la gran comisión, como lo vimos en el verso 6 de Deuteronomio 4. Juan, en su capítulo 17, versos 22 y 23, nos lo dice el mismo Yeshua. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad. Y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Ese es el testimonio que damos hoy. Cuarto, alegrarnos y dar gracias a Jehová
por ser su pueblo santo, que goza de una experiencia personal con el Señor, que no tiene otros pueblos que siguen leyes y normas del mundo. Como su pueblo, las únicas leyes y mandatos que seguimos están escritos en su palabra de vida, que se materializan en los santos de Jehová, haciéndonos diferentes. Si este es tu caso, alégrate por no ser como los demás, como lo vemos en el verso 7 de estas lecturas. Quinto, debemos mantener pura la enseñanza y mandatos, sin añadir ni disminuir, como nos lo dice Mateo en su capítulo 5, verso del 17 al 19, Apocalipsis capítulo 22, verso del 18 al 19. Guardarlos y enseñarlas a las futuras generaciones y preguntarnos siempre, ¿estamos limpios de culpa al no omitir la verdad de la palabra de Jehová? ¿He enseñado al rebaño que tengo a cargo a amar a Jehová y cumplir sus leyes y mandatos? Porque sobre la fidelidad del que obedece, Yeshua edifica su eclesía, que transmite vida y no muerte a sus futuras generaciones. Amén. Avanzamos con la segunda lectura, Romanos capítulo 8, versos del 14 al 17, y comenzamos con el diagnóstico. Romanos 8 cierra la primera parte de la carta, base que Pablo ha ido elaborando para poder afrontar el problema de las diferentes comprensiones de la ley y su cumplimiento, en un marco progresivo de acatamiento y violación de su instrucción por vivir en la carne y no en el espíritu. Por lo tanto, expone al hombre carnal y el espiritual. Muestra que el destino del hombre carnal es su muerte, por cuanto la carne es insaciablemente desobediente a la ley y mandatos de Jehová. Y muestra que el destino del hombre espiritual es vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, por poder guardar las leyes y mandatos de Jehová que le traen vida y paz. Expone la ley del pecado y la muerte en el verso 2 y la obra del Hijo de Dios que condenó el pecado en la carne en el verso 3. Y un contraste más entre los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al espíritu en el verso 5. Repetidamente Pablo contrasta la carne del griego sar, que se refiere a las obras de la carne, y el espíritu neuma. Reafirma Pablo, la intención de la carne es muerte, más la intención del espíritu es vida y paz en el verso 6. Confirmando Gálatas en su capítulo 5, verso del 19 al 21. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Enseña que el Ruach HaKodesh transforma nuestras vidas, ayudando a centrarnos en cosas más altas y preparándonos para la vida resucitada con Cristo, mostrado en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Comenzamos con el verso 14. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Si permitimos conscientemente el guiar, conducir, dirigir o exhortar por el Ruach HaKodesh bajo un régimen disciplinario, entonces seremos verdaderos hijos de Jehová. Muchos resisten la guía del Espíritu. La justificación es por obedecer, dejándose guiar por el Espíritu. Primera de Pedro en su capítulo 4, verso 3 nos dice: más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. Una vez recibido su Espíritu, por ser bautizados en el nombre de Yeshua, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos dulos por amor a nuestra cabeza, a quien le pertenecemos. Como cuerpo pertenecemos a Yeshua y pasamos a ser hijos de Jehová, recobrando el origen, identidad, propósito y destino. Es la adopción espiritual que reemplaza la relación natural
y familiar con nuestro padre perdida a causa del pecado. En el verso 15, complemento de la lectura del día de hoy, nos dice: entonces no vuelvan al miedo, ustedes no recibieron un espíritu de esclavo, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abba, o sea, papá. Existe un espíritu que es un arma de Satanás, que es el espíritu de miedo, que abraza a quienes viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, que somete y esclaviza a quienes lo poseen, en tristeza, frustración y agonía constante, por estar alejados de la fuente legal que transmite vida, por vivir en corrupción, pecado y muerte. Mientras los que viven en obediencia a la ley de Jehová y sus mandatos poseen su mismo espíritu, la posición de hijos que permite llamar a nuestro Padre Abba, papá, por estar en su mismo espíritu, por comunión al recibir la provisión de su doctrina. Por lo tanto, no podemos volver al miedo, que es la falta de fe, por rebeldía y desobediencia a su palabra de verdad, escrita en nuestros corazones. En el verso 16 y 17 continúa: el Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Cuando empezamos a experimentar la presencia de Jehová por medio de su Ruach HaKodesh, entonces Él pone en nosotros la convicción real, tangible y confiable, nuestra condición de hijos. Como hijos, somos herederos y coherederos con Yeshua HaMashiach. Israel pensaba de sí misma como heredera de Dios. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 32, verso 9. Y de la tierra prometida como su herencia. Pero ahora Jehová extiende los privilegios familiares a todos aquellos que viven conforme al Espíritu, por guardar sus leyes y mandatos. Y extiende el tamaño de la herencia desde una pequeña cantidad de tierra material en el Medio Oriente hasta todas las naciones que reconozcan el reino de Jehová para vivir bajo sus normas. Esta herencia de la posición en el reino será repartida por el Padre con sus hijos obedientes que imitan y reflejan a Yeshua HaMashiach muriendo a sí mismo. Ya lo vemos en Filipenses, en su capítulo 2, verso del 5 al 11. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pronóstico. Por ello continúa en los versos del 18 al 27, manifestando que el universo espera también la redención o la manifestación de los hijos de Jehová, que ahora le pertenecen, la esperanza de gloria de ser liberada de la esclavitud. Tenemos el anhelo de la revelación total, porque ya poseemos la ayuda del Ruach HaKodesh, que intercede por nosotros en nuestra debilidad, cuando suplica por los consagrados de acuerdo con la voluntad de Jehová. Muestra el amor de Jehová en los versos del 28 al 39, proyecto divino donde te llama, te elige, te hace justo y santo por ser su sangre preciosa o por su sangre preciosa y por vivir en humillación, obedeciéndole. Te da su misma gloria en su descanso. Son niveles de poder. Si mayor es la humillación, obediencia y sumisión, mayor es la gloria. Todos son invitados para hacerse uno con Él, pero no todos son escogidos para asistir por no seguirle imitándolo. Entonces no hay condenación, sino salvación en obediencia a la instrucción. Nuestra justificación procede de Jehová, es completa y está asegurada para toda la eternidad. Por lo tanto, es vital internalizar y aplicar. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo.
Propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también por los de todo el mundo entero, como nos lo dice Primera de Juan en su capítulo 2, versos del 1 al 2. A medida que aumenta la confianza en Jehová, el poner por obra su palabra revelada por obedecer, se establece comunión perfecta con el Ruach HaKodesh para la vida eterna en la perfecta Shalom. Es el nivel gloria en la presencia de Jehová, viviendo el cielo en la tierra. Versos con los que culmina este capítulo en la doxología, versos 38 y 39. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Control del pronóstico. Como hijos de Jehová somos herederos al recibir su mismo espíritu en el bautismo, que nos guía, libera y asegura que le pertenecemos. Como eclesía santa edificamos hijos para el amado, cumpliendo la gran comisión. Al ser bautizados en su nombre, para que el Padre, Hijo y su Espíritu gobiernen por medio de nosotros. Por ello, primero, Jehová Padre es masculino y el Ruach HaKodesh es femenino. El Hijo, Yeshua, tiene cromosoma Y del Padre y cromosoma X de la Madre. Es su imagen y semejanza. Por ello vive en palabras y obras que hacen la obra tangible del Padre. La eclesía, por ser una en Yeshua, edifica la imagen del amado, dando sustento y nutrición a sus hijos, como el ser Kenetó. Materializa hijos igualitos a Yeshua HaMashiach en el cumplimiento de la gran comisión. Segundo, si no está siendo guiado en la obra de hacer discípulos a las naciones por el Ruach HaKodesh, no está formando hijos a imagen y semejanza de Jehová. Más bien, perteneces a otra familia y formas hijos para el diablo. Solo quien enseña la doctrina del reino para vivir en su cultura pone por obra su palabra de vida, que se materializa en obras palpables. Son los que transmiten el legado de su descendencia y forman la familia de Jehová como su pueblo. Amén. Finalizamos con el Salmo 33 en sus versos 4 y 5, 6 y 9, 18 al 19, 20 y 22. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Comenzamos con el verso 4 y 5. Pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Su palabra y su obra son inseparables, porque sus palabras nunca son vacías. En la firmeza de su palabra está nuestra confianza y alegría. La palabra y obra de Jehová es una. Su palabra nunca regresa a él vacía. Ella logra lo que él quiere. Estos versos destacan la rectitud, justicia, fidelidad y actuación de Jehová en soberanía sobre la humanidad. El amor del Señor, Jesed, es evidente en sus obras en la tierra con respecto al resto de la creación. Esta extensión y omnipresencia de la misericordia divina llena toda la tierra. Versos 6 y 9 nos dice: por su palabra surgieron los cielos y por su aliento todas las estrellas, pues él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. El mundo fue creado por la palabra o mandato de Jehová, formado por el aliento de su boca y su poder efectivo. Sus palabras están llenas de poder activo para asegurar su cumplimiento. Lucas, en su capítulo 7, versos del 1 al 9, nos cuenta la historia de un centurión romano que confió tanto en la palabra de Yeshua que obedeció, porque él dijo y fue hecho. Yeshua alabó la fe de este centurión. Las palabras desde el principio han sido el agente activo de Jehová para dar origen a la vida. Por la acción de su palabra fue hecho todo. Jehová habló, pronunció e inmediatamente las fuerzas naturales, partículas y átomos obedecieron las indicaciones previamente establecidas por la sabiduría divina. Y en cuestión de pequeños instantes, cosas increíbles que el ser humano jamás acabará de comprender en su totalidad, vinieron a la existencia.
Hebreo en su capítulo 11, verso 3 nos dice: por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no se palpa. Jehová habla y el Espíritu empolla su palabra para materializarla. El Hijo Yeshua HaMashiach es la materialización de la palabra de Jehová, empollada en el vientre del Ruach HaKodesh a través de María Santísima. Primero fue espiritual para que se materializara en lo físico. La Iglesia, como el ser que materializa la palabra de su amado Yeshua, es ayuda idónea en la multiplicación y extensión de su reino. Versos 18 y 19. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor, para arrancar sus vidas de la muerte y darles vida en momentos de hambruna. Estos versos reducen el plano de los que temen a Jehová. Su cuidado, protección y alimento, resultado de la intervención divina, no es en nuestra fuerza. Jehová es nuestro proveedor. Su favor está presente en aquellos que esperan en su misericordia y lealtad. Lucas, en su capítulo 12, verso del 5 al 9, nos dice: yo les voy a mostrar a quién deben temer. Teman aquel que después de quitarle a uno la vida, tiene poder para echarlo al infierno. Créanme que es a ese a quien deben temer. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 monedas? Pues bien, delante de Dios ninguno de ellos ha sido olvidado. Incluso los cabellos de ustedes están contados. No teman, pues ustedes valen más que un sinnúmero de pajarillos. Yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será también negado él delante de los ángeles de Dios. Jehová arrancó nuestra vida de la tumba del pecado y de la muerte. Teníamos el estómago vacío. Para darnos vida, estómago lleno, en su logo y rema. Hay una conexión, hambre con la justicia, que son sus leyes divinas. El que tiene hambre y sed es saciado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es la materialización de la bienaventuranza de Mateo capítulo 5, verso 6. Tener hambre y sed de justicia es anhelar que el gobierno de Jehová nos inunde y pueble todo, siendo reflejo de Yeshua, bañados en el logo y rema, como es ser Kenedó. La Iglesia edifica discípulos para la extensión del reino, del amor del Padre en toda la tierra. Forma hijos con la misma genética del Padre. Por ello no debemos parar en llevar el mensaje de salvación a otros. Debemos ser fructíferos con cada semilla sembrada en nuestro vientre, mientras esperamos la gloriosa venida de Yeshua para que su justicia cubra toda la tierra. Versos 20 y 22. En el Señor nosotros esperamos. Él es nuestra defensa y nuestro escudo. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Alabamos a Jehová. Es la confianza en su santo nombre que nos llena de fama, autoridad y propósito en el cumplimiento de la gran comisión para salvación del que obedece. Primera de Juan, en su capítulo 1, verso del 3 al 4, nos dice: lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros. Pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. La Iglesia proclama las excelencias del amado como continuadora de la memoria de Yeshua, que refleja y multiplica como consagrada, practica la instrucción de la palabra de Jehová. Es escogida para privilegio, obediencia y servicio en la transmisión y difusión de la buena nueva de salvación guiada por el Ruach HaKodesh, porque su confianza está en la palabra de Jehová que se cumple y no en la palabra de hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Amén. Y terminamos con la conclusión. Jehová no miente,
no olvida, no cambia ni deja de cumplir sus promesas. Se puede confiar en Jehová y su palabra de vida, donde están escritas sus leyes, órdenes y mandatos. Debemos dejar toda idolatría que nos aparta de obedecer a Jehová, único y verdadero Dios, y aceptar a Yeshua, su Hijo amado, quien tiene el cromosoma Y, ley del Padre, y X, rema de la Madre, adquiridos por la Iglesia como esposa en el bautismo en Yeshua. Es vital para volver al origen, identidad, propósito y destino perdidos por desobediencia. Como el ser que necesitó bajo el gobierno de Jehová, la Iglesia edifica hijos que se disciplinan en la doctrina del reino con el carácter del amado. Yeshua en el cumplimiento de la gran comisión orden dada en Mateo. Enseñar su ley y ejecutar sus mandatos es vital en un mundo perdido como el de hoy, que ha abandonado el estándar de la palabra de Jehová. El mundo debe reconocer que existen absolutos de moralidad contenidos en la palabra de Jehová, donde confluyen logo y rema, poder y autoridad para salvación y vida eterna, porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, y antes de irnos vamos a hacer la oración. Una vez culminada esta hermenéutica, por aquellos que colaboran y que diezman y ofrendan en el reino de Jehová. Gloria a Jehová por esos hijos amados que ejecutan la palabra y la obra, porque saben qué es lo que hacer y cómo lo deben hacer y lo ejecutan. Por ello vamos a hacer una oración ante el Padre amado. Gracias, Jehová, te alabamos y te bendecimos por estos hijos que vienen aquí, Señor, a traer tus diezmos, tus ofrendas, para que la palabra de Jehová se extienda, porque son dadores alegres que dan de primero y con alegría. Gracias, Padre amado, porque tú eres el que los ha escogido, los ha llamado y ellos han decidido darte de corazón, porque te dan en amor, en la extensión del reino del Padre bueno, en adoración, en obediencia y servicio. Oran, ayunan, diezman y ofrendan. Señor, que esta palabra que han escuchado hoy y que toda la palabra que cada día ellos reciban sea de transformación en su vida, para que cada día su alma esté más cerca de ti, para que cada día su espíritu esté más cerca de ti, para que cada día su cuerpo esté más cerca de ti. Porque así como Yeshua HaMashiach son uno con él y pasan por todo el tabernáculo, desde el atrio hasta el lugar santo para llegar en el lugar santísimo. Que ellos, sus hijos y sus descendencias no se pierdan, que no tengan idolatría, que no tengan otros ídolos, que vivan apegados a tus leyes y mandatos, que son la norma que los garantiza la seguridad de estar en la Nueva Jerusalén. Te alabamos, Padre amado, por estos hijos amados que están obedeciendo tu palabra, que ponen en práctica tu palabra y que la ponen en práctica ellos y sus descendencia futura. Gracias, Jehová, manténlos a salvo, manténlos en el camino estrecho, que ellos te obedezcan fielmente a tu palabra de vida y prospéralo en espíritu, alma y cuerpo, para que nunca tengan hambre ni sed, sino que estén llenos del logo y rema de Jehová, llenos de la justicia de Jehová, porque son bienaventurados. A ti, Señor, te pedimos esta intercesión y sabemos que ya tú lo haces, porque toda palabra no llega vacía hasta que se cumple el propósito para el cual lo enviamos como eclesía santificada. A ti el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y recuerda darle me gusta a este video, suscribirte al canal de los Mosqueteros de Jehová si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos un video al canal. Comenta el minuto de impacto que el Espíritu te ha dado en tu corazón y comparte para que la palabra de Jehová lleve a más corazones. Amén. En Yeshua la novia tiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia tiene origen, identidad.
identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia tiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia tiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia tiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia tiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia tiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia tiene origen, identidad, propósito y destino. En Yeshua la novia tiene origen, identidad, propósito y destino.